Nuevos hechos violentos se registraron en la penitenciaría del Litoral en la ciudad de Guayaquil. La mañana de este domingo se escucharon disparos. Según el SNAI, no hubo víctimas mortales ni heridos y todo está bajo control. Otra jornada más de incidentes al interior de la penitenciaría del Litoral. Este domingo los disparos se empezaron a escuchar a las 8 de la mañana. Ya para las 9 al recinto carcelario habían llegado equipos de élite de la Policía Nacional, miembros del GIR, del GOE y de la Unidad Antiexplosivos en blindados. Entraron por la regional, que es la cárcel que está a un costado, a 500 metros de la penitenciaría del Litoral, hasta una vía interna que une a los dos penales, situados en la vía Daule. Desde exteriores se podía observar a reos vigilando desde las terrazas de los pabellones. Y en la parte más alta de las torres de control y las antenas de telecomunicaciones estaban los agentes, que habían tomado posición de francotiradores. Extraoficialmente se conoció que los disparos se dieron en los pabellones 2 y 3, este último bajo el mando de uno de los líderes de los choneros y el anterior a cargo de alias Ben 10, asociado a la banda de los tiguerones. Fuera de cámaras, policías aseguraron que incluso algunos guías penitenciarios fueron secuestrados y que se estaba negociando para liberarlos. También que un grupo de reos se habrían salido de sus celdas y estaban escondidos entre la vegetación del perímetro carcelario, por lo que con 2 drones la Policía Nacional los estaba buscando. Todo esto mientras tanquetas con militares seguían entrando y hasta ambulancias. Sin embargo, pasada la 1 de la tarde, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad publicó en su cuenta de Twitter este comunicado, asegurando que no se registraron heridos ni víctimas mortales y que se trató de disparos al aire en uno de los pabellones y no de un conflicto entre grupos de delincuencia organizada. Incluso se afirmó que en el penal está todo en orden. Esto pese a que el mismo director del SNAI, Bolívar Garzón, en días anteriores dijo lo siguiente: tomar el control nos llevará un buen tiempo, pero estamos policía y Fuerzas Armadas para ingresar inmediatamente y evitar esto, pero puede pasar todo. En el complejo carcelario de Guayaquil constantemente se registran hechos violentos y pese a la declaratoria del estado de excepción en el sistema, el martes pasado hubo una balacera que dejó un guía y un recluso herido. Un día antes de que se cumpliera el plazo, a las 18:51 de este sábado, llegó la proforma presupuestaria 2022 a la Asamblea Nacional. Asciende a 33.899 millones de dólares, pero dentro de este monto no se incluyen los ingresos de cerca de 1.000 millones de dólares que obtendría el Estado con la reforma tributaria. La proforma de 157 páginas que llegó a la Asamblea Nacional prevé lo que pasará todo el año 2022 en materia económica. Tiene un monto total de 33.899 millones, 2.438 millones más en relación con el codificado del Presupuesto General del Estado del 31 de agosto. Su contenido nos explica el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva. Efectivamente incluye todos los gastos y todo el financiamiento del Estado ecuatoriano. Eso incluye, por ejemplo, lo que se llama la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios, que es toda la plata que se necesita para ir importando derivados de petróleo y cubriendo las necesidades del mercado nacional. Asegura que se trata de una proforma austera, pero que cumpliría con los requerimientos. Respetando las obligaciones del Estado ecuatoriano, el cubrir todas las prestaciones sociales, los gastos sociales, las transferencias a municipios, universidades, etcétera. Y como lo prevé la ley, la proforma prevé los ingresos al momento y no incluyen, por ejemplo, los ingresos que pueden venir de una eventual aprobación de la reforma. La proforma, según el ministerio, se sustenta en base a supuestos macroeconómicos, como un barril de petróleo de 59,20 dólares. La reforma tiene siempre que ir con un precio de petróleo conservador, prudente y moderado, para evitar justamente que luego, si se baja mucho el precio del petróleo por alguna razón en los mercados internacionales, el Estado esté a la merced del tema. Además, considera un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2,85% y una inflación promedio del 1,28%. El economista Víctor Hugo Albán cuestiona la proforma, mientras que el exministro Mauricio Pozo asegura que trae pocos cambios. Muy exagerada, ¿no? Porque los parámetros están más o menos aceptables, pero es una proforma que realmente va a ser inejecutable. Claro que el año pasado hay el impacto de la codificación del año previo, que fue crisis, pero el presupuesto del Estado no se ven grandes diferencias respecto a lo que tenemos para el presente año. Los ingresos totales que plantea la proforma son de 24.114 millones y los gastos son de 27.898 millones. Es decir, hay un déficit global de 3.783 millones de dólares, lo que equivale al 3,45% del PIB. Esta proforma no incluye los ingresos potenciales
de la Ley de Desarrollo Económico. Si esa ley se aprueba conforme avance en la Asamblea y tal, el déficit fiscal para el año próximo podría bajar a cerca de 2,5% del PIB. Habría una reducción de cerca de 1.000 millones en el déficit fiscal. Las necesidades de financiamiento son de 9.768 millones de dólares y se garantizan programas de protección social con una asignación total de 1.470 millones. Con la llegada de la Proforma 2022 a la Asamblea Nacional, los legisladores empiezan sus análisis frente a la hoja de ruta que ha presentado el gobierno en materia económica. Lo que veo es un panorama conservador por parte del gobierno, sin mayores cambios, pero por un lado eso es positivo, primero porque también se estima el precio del petróleo en un valor interesante, lo cual según varios analistas le podría permitir tener casi un colchón de 800 millones para el próximo año en la ejecución por los evidentes precios a los que puede subir el petróleo. Entonces creo que por ese lado la proforma es buena. Mireya Pazmiño de Pachacutic sostiene que hay diferencia con la proforma presupuestaria 2021 que fue observada por la Asamblea Nacional. En sus proyecciones de ingreso y gasto, algunas variables, estas fueron cuestionadas, ¿no?, como inflación negativa. Ahora vemos que en esta proforma 2021 presenta este y otros valores más acordes a la realidad económica. Aunque sí hay temas que generan cierta preocupación. La necesidad del financiamiento, ¿no? Ponen ellos cerca de unos 9.768 millones de dólares, un valor muy elevado ya que representa casi el 29% de los ingresos totales. En lo que sí se ve en la proforma es en el tema de subsidios, que se está de alguna manera presupuestando casi un golpe de 400 millones de dólares por el tema de los combustibles. Esperamos que esté contemplado lo fundamental para el país: salud, educación, productividad, reactivación económica y obviamente escenarios favorables de equidad territorial, que es lo que hemos estado requiriendo. En este proyecto no se contemplan los 1.900 millones de dólares que se pretenden conseguir con la ley urgente en materia económica, que aún no ha sido calificada por el CAL. Desde el bloque oficialista defienden la proforma y dicen que se han generado los diálogos para socializar la propuesta económica del gobierno. Si se actúa con responsabilidad, que permite finalmente ejecutar el plan de gobierno, el crecimiento económico sostenido con responsabilidad ambiental, deberán haber los votos necesarios. Se espera que sea la Comisión de Régimen Económico la que analice esta proforma y a la par la Comisión de Desarrollo Económico trate el proyecto económico urgente. Sin embargo, todo dependerá de los miembros del CAL, pero hasta ahora no hay una convocatoria para definir estos detalles previos al tratamiento de los textos. El presidente Guillermo Lasso se encuentra ya en Reino Unido para participar en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en donde realizará anuncios importantes relacionados a la conservación de los mares, la fauna marina y la biodiversidad. El avión presidencial aterrizó este domingo en el aeropuerto de la ciudad de Glasgow, en Escocia. A su llegada fue recibido por el embajador de Ecuador en Reino Unido. Guillermo Lasso se encuentra en ese país para asistir a varias citas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Vamos a hacer un anuncio importante, no solo para Ecuador, sino para el mundo, en materia de contribución a la conservación de nuestros mares, de nuestra fauna marina y la biodiversidad. El anuncio se realizará este lunes mediante una rueda de prensa y el mismo tiene que ver con el manejo de la Reserva Marítima de las Galápagos. Ecuador es un país pequeño en términos territoriales y económicos, pero muy grande en términos de biodiversidad, por el tema especialmente de Galápagos. Para que nosotros podamos cumplir con las metas que nos quieren proponer, necesitamos un financiamiento importante, necesitamos cooperación, necesitamos asistencia técnica, en fin, una serie de condiciones. La COP26 se inició este 31 de octubre y será hasta el 12 de noviembre en Glasgow, en donde estarán presentes más de 120 jefes de Estado. Lasso participará de un saludo con el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. También tendrá reuniones bilaterales, por ejemplo, con Jeff Bezos, de Bezos Earth Fund y otros mandatarios latinoamericanos.